La mañana en que Clara Hawthorne firmó su nombre en un acta de matrimonio, se dijo a sí misma que era solo una decisión práctica, del tipo que hace una mujer sensata cuando el banco ronda las tierras de su padre como un sopilote paciente, y ya no quedan otras opciones sobre la mesa. No se casó con Thomas Wador por amor. Ni siquiera por esperanza. Se casó con él porque él se lo pidió, porque era suficientemente decente y porque se le había acabado el tiempo. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Thomas Wador había estado esperando exactamente este momento durante 15 años. Clara tenía 31 años, ojos agudos, y estaba calladamente agotada, como lo están las mujeres que cargan demasiado por demasiado tiempo. Había pasado los últimos 3 años cuidando a su padre enfermo, manejando lo que quedaba de la granja Hawthorne a las afueras de Millhaven, y esquivando la lástima de los vecinos que querían ayudar, pero solo hacían todo más pesado. Pero cuando Thomas llegó a la casa un martes por la tarde con el sombrero en las manos y una propuesta directa, ella lo estudió como se estudia un contrato, buscando el truco. Él era calmado, medido. Hablaba claro y no pedía nada exagerado. Dijo que pagaría las deudas del padre, mantendría las tierras y solo esperaba una sociedad honesta a cambio. Sin promesas grandiosas, sin declaraciones, solo un arreglo tranquilo entre dos personas razonables. Ella dijo que sí antes de que él terminara su segunda taza de café. La boda fue sencilla, un predicador, 2 testigos y un cielo que no se decidía entre nubes y sol. Thomas llevaba una camisa limpia y pronunció sus votos sin tropezar. Clara llevaba el vestido de su madre y mantuvo la mirada al frente. Cuando terminó, regresaron a la granja en un carro con casi 1 metro de banca entre ellos, y el sonido de los caballos llenando el silencio que ninguno intentó romper. Se dijo a sí misma que estaría bien, que lo manejaría. Había manejado cosas más difíciles. Pero esa primera noche, algo pequeño la inquietó. Estaba moviendo una caja de sus cosas al cuarto de atrás cuando pasó por la sala y vio a Thomas parado inmóvil frente a la repisa de la chimenea. No hacía nada, solo estaba ahí mirando el viejo retrato familiar que su padre había mandado hacer años atrás. Clara, de niña de unos 14 años, sentada junto a sus padres con el cabello recogido y la barbilla ligeramente levantada como le había indicado el fotógrafo. Casi le preguntó qué estaba mirando. Pero algo en la quietud de sus hombros la detuvo. Siguió adelante y no dijo nada. Las primeras 2 semanas del matrimonio fueron educadas y sin incidentes. Thomas se levantaba antes del amanecer todos los días, trabajando la tierra con una constancia que Clara tenía que admitir que respetaba. Comía lo que ella cocinaba sin quejarse, ayudaba con el cuidado del padre sin que se lo pidiera y cumplía su palabra en cada asunto práctico que había prometido. No era frío exactamente, pero era cuidadoso. Medido de una forma casi deliberada, como un hombre que había decidido hace mucho cuánto de sí mismo estaba dispuesto a mostrar. A veces se encontraba observándolo sin querer. Fue su padre quien primero dijo algo raro. Tenía una tarde lúcida, sentado en la cama con mejor color en la cara que en semanas. Clara le estaba cambiando el vendaje en la mano cuando él miró hacia la puerta y dijo casi para sí mismo, resultó bien. Siempre me pregunté si saldría bien. ¿Quién?, preguntó Clara. Su padre parpadeó y la miró como sorprendido de que estuviera ahí. Thomas, dijo simplemente. Luego cerró los ojos y volvió a dormirse antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir. Se quedó ahí un buen rato, con la gasa aún en las manos. Su padre había hablado de Thomas como si lo conociera de antes. Pero eso no tenía sentido. Thomas Weller había llegado a Millhaven solo hacía 2 años desde algún lugar del norte, o eso le habían dicho. No era un hombre con raíces profundas en el pueblo. Nadie parecía saber mucho de él, y él tampoco ofrecía mucho. Lo dejó pasar. Su padre tenía momentos de confusión. Probablemente no significaba nada. Pero 3 días después, Clara estaba limpiando el viejo granero para hacer espacio a las herramientas de Thomas cuando su bota se enganchó en una tabla suelta cerca de la pared del fondo. Se arrodilló para presionarla de nuevo y sintió que sería diferente de lo normal. La levantó. Debajo, metida en la oscuridad seca, había una cajita de lata. Era vieja, del tipo que quizás alguna vez guardó tabaco o agujas de coser,
pero no estaba vacía. Sintió el peso de algo adentro antes de abrirla. Se sentó sobre sus talones en el polvo y el heno y miró esa caja un buen rato. Algo le decía que lo que había dentro no sería sencillo. Tenía razón. La cajita no tenía candado, solo una tapa apretada por años de estar intacta bajo el piso de un granero que no se había tocado desde antes de que Clara pudiera recordar. Hizo palanca con la uña hasta que se dio con un suave pop, y luego se quedó muy quieta un momento antes de mirar adentro. Cartas. Un montón de ellas, dobladas y atadas con un pedazo de cordel sencillo que se había puesto quebradizo con la edad. Las contó sin pensar. 11, 12. Perdió la cuenta y empezó de nuevo. 15 en total, más o menos. Cada una doblada con la misma mano cuidadosa. Sin sobres, sin estampillas. Nunca habían sido enviadas. Levantó la de arriba despacio y la desdobló. La letra era joven, irregular en partes, como de alguien que aún aprendía a formar letras con confianza. Pero las palabras no eran de niño. No sé si alguna vez leerás esto. No sé si alguna vez tendré el valor de dejártelo. Pero hoy te vi en el arroyo y te reíste de algo que dijo tu madre, y pensé, quiero recordar esa risa el resto de mi vida. Clara dejó de leer. Se quedó sentada en el polvo de ese viejo granero con el heno clavándose en las rodillas y la luz de la tarde entrando de lado por la rendija de la pared. Volvió a leer esa línea. Luego miró al final de la carta por un nombre. Solo una inicial, T, pero estaba ahí en la página como una piedra caída en agua quieta. Se dijo que podía ser cualquiera. T era una inicial común. Esa caja podía haber pertenecido a alguien que trabajó la tierra antes de su familia. Un peón, un arrendatario, un viajero que se refugió ahí una vez y dejó algo atrás. Había una docena de explicaciones razonables, y las alineó en su mente como postes de cerca, pero sus manos no estaban firmes cuando alcanzó la siguiente carta. Esta tenía fecha, del año 16 años atrás, lo que habría hecho a Clara de 15. La letra era un poco más controlada, como si un año de práctica hubiera asentado algo en el escritor. Hoy tu padre me dejó limpiar los establos. Sacaste agua a los peones al mediodía, y ni una vez me miraste. No te culpo. No soy nadie a quien valga la pena mirar. Pero me quedé una hora extra por si regresabas. Clara bajó la carta despacio. Pues no tenía memoria de un muchacho limpiando los establos cuando tenía 15. Pero había sido 15, distraída y egocéntrica como todos los de esa edad, más interesada en los libros que pedía prestados en la escuela que en las caras de los peones que su padre contrataba para el trabajo de temporada. Había habido muchachos. Siempre había muchachos pasando durante la cosecha, trabajando unas semanas antes de seguir. Ella les había prestado muy poca atención. Alguien le había prestado mucha a ella. Esa tarde no leyó el resto de las cartas. Dobló las dos que había abierto con el mismo cuidado con que las había encontrado, las puso de vuelta en la caja y cerró la tapa. Luego se levantó, metió la caja bajo el brazo, caminó de regreso a la casa y la puso en el estante de su cuarto detrás de un montón de viejos libros de cuentas de su padre, donde no se viera de inmediato. Pero pasó el resto de la tarde como si nada hubiera pasado. Preparó la cena. Revisó a su padre. Puso 2 platos en la mesa y se sentó frente a Thomas y lo vio comer con la misma quietud constante que traía a todo. Y pensó en la carta. Me quedé una hora extra por si regresabas. ¿Creciste por aquí?, preguntó, manteniendo la voz nivelada. Thomas levantó la vista del plato. Algo se movió detrás de sus ojos, breve y controlado. Pasé por esta parte del territorio cuando era joven, dijo. Trabajé en algunos ranchos. ¿Cuáles? Se quedó callado un momento. Varios diferentes. Fue hace mucho. No ofreció más y ella no insistió, pero notó que no dijo que no. No dijo que nunca había estado aquí antes. Dijo que fue hace mucho y dejó la puerta ni abierta ni cerrada, lo que ya le decía algo. Durmió mal esa noche, pero en los días siguientes leyó las cartas una por una, espaciándolas como si racionara algo que no estaba segura de haber debido encontrar. Abarcaban años.
Las primeras estaban escritas por un muchacho claramente joven e inseguro, alguien trabajando cerca y observando desde una distancia respetuosa, sin acercarse nunca, sin presumir. El tono no era obsesivo. No era aterrador. Era algo más cercano a la añoranza, tan cuidadosamente contenida que no tenía a dónde ir más que al papel que nunca se suponía sería leído. Con los años en las cartas, la letra maduró. Las palabras se volvieron más calladas, menos urgentes, pero de alguna forma más pesadas por eso. Una carta de hacía 8 o 9 años decía solo esto: escuché que te va bien. Eso basta. Tiene que bastar. Clara la leyó 3 veces. Empezó a pensar en Thomas de forma diferente después de eso, pero no exactamente con sospecha, sino con una atención cuidadosa que no le había dado antes. Empezó a notar cosas pequeñas, como siempre se aseguraba de que el fuego de la sala estuviera encendido antes de que ella bajara por la mañana, como había movido sin que se lo pidiera la silla del padre más cerca de la ventana donde al viejo le gustaba ver el patio, como nunca le pedía nada, ni conversación, ni calidez, ni siquiera reconocimiento, como si hace mucho hubiera hecho las paces con no recibir nada a cambio. Eso la inquietaba de una forma que no podía nombrar del todo. Y luego, en una tranquila noche de jueves, bajó y encontró a Thomas sentado a la mesa con un pedazo de papel frente a él y una pluma en la mano. No estaba escribiendo. Solo estaba ahí sentado. La pluma descansando entre sus dedos, los ojos en la distancia media. Cuando oyó su paso, dobló el papel rápido y lo deslizó bajo su mano. No lo suficientemente rápido. Ella había visto suficiente de la letra para reconocerla. Se quedó en el umbral y no dijo nada. Él no dijo nada. El fuego crepitaba entre ellos como si fuera lo único honesto en la habitación. Se dio la vuelta y subió de nuevo sin una palabra. Se quedó en la oscuridad mucho tiempo, mirando el techo, con la cajita de lata en el estante a unos pasos, y se hizo una pregunta que no estaba segura de estar lista para responder. ¿Qué haces cuando el extraño con quien te casaste resulta ser alguien que te ha conocido más tiempo que casi cualquiera vivo? No durmió esa noche. No realmente. Entraba y salía de algo superficial y agitado. Y cada vez que emergía, era consciente de la cajita en el estante y de la pregunta que se había llevado a la cama y que para la mañana aún no tenía respuesta. Ya estaba abajo cuando Thomas entró del patio, con las botas polvorientas y la camisa húmeda del trabajo temprano que siempre empezaba antes de que el sol se decidiera del todo. Se detuvo al verla en la mesa. Ella tenía la cajita de lata frente a ella, abierta, las cartas apiladas a un lado. No lo había planeado así. Se había despertado, bajado, y en algún punto entre la cocina y la mesa, la decisión se había hecho sola. Thomas miró la caja un buen rato. Su cara no se derrumbó ni se llenó de pánico como ella medio esperaba. Solo la miró, como un hombre mira algo que siempre supo que eventualmente saldría a la luz. Luego sacó la silla frente a ella y se sentó. Ninguno habló por lo que pareció un tiempo muy largo. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí?, preguntó ella al fin. Cuando éramos jóvenes. 2 veranos, dijo él. Tenía 13 la primera vez, 14 la segunda. Clara lo miró. Hacía las cuentas sin querer. Eso lo hacía 30 ahora. Nunca se le había ocurrido preguntar su edad antes. No parecía importante. ¿Trabajaste para mi padre? Sí. Él sabía quién eras. Cuando dijo que resultaste bien, se acordaba de ti. Thomas asintió una vez. Regresé por Melhaven hace unos 2 años. Paré a ver si las tierras seguían en nombre de tu familia. Tu padre me reconoció. Hablamos. Hizo una pausa. Me dijo que las cosas estaban difíciles. Algo se movió en el pecho de Clara que no pudo identificar de inmediato. Entonces él sabía, dijo. Cuando viniste a la casa con tu propuesta, él sabía que eras tú. Sí. Se quedó con eso un momento. Su padre, en toda su callada prudencia, había abierto la puerta y no le había dicho nada. Aún no sabía si estaba agradecida o algo más cercano a enojada. Las cartas, dijo. No era una pregunta. Solo lo dijo, pero Thomas miró la pila de papeles doblados en la mesa.
Las dejé bajo esa tabla el segundo verano que trabajé aquí. No sabía exactamente por qué. Tenía 14 y no tenía a quien dárselas ni otro lugar donde poner lo que sentía. Hizo una pausa. Nunca pensé que seguirían ahí. ¿Regresaste por ellas? Se quedó callado un momento. Regresé por muchas cosas, dijo con cuidado. Recuperar esas cartas no era lo primero en mi mente. Era lo más cerca que había estado de decir algo claro, y la claridad aterrizó diferente de lo que ella esperaba. Lo miró a través de la mesa, a este hombre que había estudiado como un contrato y con quien se había casado como un arreglo práctico, e intentó reconciliarlo con el muchacho de 14 que se había quedado una hora extra por si ella regresaba al patio. Quiero preguntarte algo y necesito que me respondas con honestidad, dijo. Está bien. ¿Me propusiste matrimonio porque te apiadaste de mi situación o porque querías? Thomas sostuvo su mirada sin pestañear. Las dos cosas pueden ser ciertas. Tu situación era real y necesitaba solución, pero no me voy a sentar aquí y decirte que la razón por la que regresé a Millhaven no tenía nada que ver contigo. Eso sería mentira, y tú mereces algo mejor. Clara bajó la vista a la mesa. Afuera, un pájaro matutino hacía ruido en el olmo junto a la cerca. Y más allá, uno de los caballos se movió en el corral. El mundo seguía con sus asuntos ordinarios mientras ella intentaba aquí descifrar qué hacer con una verdad que no había pedido y no estaba segura de poder sostener. No sé cómo sentirme con esto, dijo en voz baja. Era quizá lo más honesto que había dicho desde que se conocieron. No tienes que saberlo todavía, dijo Thomas. No te estoy pidiendo nada, Clara. Nunca lo hice. Lo miró y algo en su expresión cambió. No exactamente una sonrisa, más como un hombre que había cargado algo mucho tiempo y solo ahora lo ponía a la luz para que se viera. Pasé mucho tiempo entendiendo que querer algo no te da derecho sobre eso, dijo. Tú nunca fuiste mía para querer. Solo eras alguien en quien no podía dejar de pensar, sin importar. Clara se levantó de la mesa, pero no porque se fuera, sino porque necesitaba moverse. Caminó a la ventana y se quedó mirando el patio, las tierras que llevaban el nombre de su familia, la cerca que Thomas había arreglado la primera semana sin que se lo pidiera. Pensó en las cartas, no exactamente en las palabras, sino en los años entre ellas, los largos silencios donde él simplemente había vivido su vida en algún lugar allá afuera y no había escrito nada, porque no había nada que decir excepto que seguía pensando en ella. Estaba la carta que decía, escuché que te va bien. Eso basta. Tiene que bastar. Una persona no escribe algo así por obsesión. Lo escribe por un amor tan resignado a sí mismo durante tanto tiempo que dejó de pedir nada y empezó simplemente a existir. Como el clima, como las estaciones, como algo que no necesita permiso para seguir. Se dio la vuelta. Encontré 2 cartas que aún no he leído, dijo. Thomas asintió despacio. Entonces léelas cuando estés lista. ¿O no? No fueron escritas para ser encontradas. Pero fueron encontradas, dijo ella. Y creo que los dos tenemos que decidir qué hacer con eso. Cruzó la habitación, tomó la cajita de lata y la sostuvo un momento. Luego la volvió a poner en la mesa en el espacio entre ellos y se sentó de nuevo frente a él. Creo, dijo despacio, que me gustaría cenar juntos esta noche y platicar de verdad. No de las tierras ni de las deudas ni del cuidado de mi padre, solo platicar, como 2 personas que están tratando de conocerse. Thomas la miró un buen rato. Me gustaría eso, dijo en voz baja. No era una declaración. No era una resolución ni un punto de inflexión disfrazado con palabras bonitas. Era solo 2 personas en una mesa con una cajita de cartas viejas entre ellos y el comienzo lento y cauteloso de algo sin resultado garantizado. Pero por primera vez desde que firmó su nombre en ese acta de matrimonio, Clara Hawthorne no sintió que solo estaba manejando una situación. Sintió que estaba en una, y para su propia sorpresa, no le molestaba del todo. La cajita de lata se quedó en la mesa 3 días antes de que alguno la moviera. Para entonces habían platicado lo suficiente como para que ninguno necesitara abrirla.